Hola, estamos iniciando una nueva clase de Ciencias Naturales de primer año. El tema de hoy, la tabla periódica de los elementos. Por cierto, les recomiendo a cada uno de ustedes que se compre su tabla periódica, si no la tiene, y que se aprenda los nombres y símbolos de todos los elementos de la tabla periódica. Vamos a iniciar con una pequeña historia de la tabla periódica. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos sido curiosos por naturaleza, de manera que siempre nos hemos preguntado qué es aquello que nos rodea. En un principio, los antiguos filósofos llegaron a la conclusión que la naturaleza estaba hecha de 4 tipos de elementos: agua, tierra, fuego y aire. Pasó el tiempo, llegó el siglo XVIII y los científicos comenzaron a clasificar a los elementos, primero por sus masas y luego por su peso atómico, el número de protones, que es el punto en el cual hoy en día se toma en cuenta para la clasificación periódica. Cuando hablamos de cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos, 4 fueron los principales científicos que más aportaron a la clasificación periódica. Dobereiner, por ejemplo, químico, quien encontró la relación entre la masa atómica de algunos elementos. Vivió ahí por los años 1800. Estudió algunos elementos como el cloro, el bromo, el yodo. Luego tenemos Chancourtois y Newland, geólogo francés, que pone en evidencia la periodicidad entre los elementos de la tabla. Luego estuvo Newland, químico inglés, que anunciaba la ley de las octavas, las propiedades que se repiten cada 8 elementos. Esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Luego tenemos a Meyer, 1869, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Comenzó a hablar de los alcalinos y del volumen atómico. Pero el principal de los científicos en cuanto a la clasificación periódica fue el ruso Dmitri Mendeleev, químico ruso, el cual establece su primera tabla periódica, su primer grupo de elementos, en 1869. Esta se refirió a las propiedades que contienen ciertos elementos. Esta primera tabla apenas tenía 63 elementos. En cuanto a la tabla periódica moderna y sus propiedades, sus periodos y grupos, primero digamos que la tabla periódica es una disposición de los elementos en orden de su número atómico, de manera que los elementos con propiedades similares aparecen en la misma columna vertical, también llamada grupo. Un periodo es la fila horizontal de la tabla periódica. Hay 7 periodos en la tabla periódica, cada uno de los cuales comienza con el extremo izquierdo. Un nuevo periodo comienza cuando un nuevo nivel de energía principal comienza a llenarse de electrones. El periodo 1 tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio, mientras que los periodos 2 y 3 tienen 8 elementos cada uno. El periodo 3 y 5 tienen 18 elementos. El periodo 6 y 7, 32 elementos, porque las 2 filas inferiores están separadas del resto de la tabla. Se extraen para que la propia tabla se ajuste más fácilmente a una página. La verdad es que la tabla tiene una especie de corte donde dice
lantánidos y actínidos. Ahí le han hecho un corte con efecto de reducirle el tamaño a la tabla periódica y que no sea muy larga. Bueno, un grupo es una columna vertebral de la tabla periódica basada en la organización de electrones de la cubierta exterior del átomo. Tenemos un total de 18 grupos. Hay 2 sistemas de numeraciones diferentes que se utilizan comúnmente para designar los grupos y nos podemos familiarizar con ellos. Algunos elementos poseen nombres de familias. Por ejemplo, el elemento del grupo 1A se denomina metales alcalinos y se caracterizan por ser blandos, de punto de fusión y de densidades bajas. Químicamente son bastante reactivos. ¿Cuáles elementos podemos mencionar ahí? Bueno, está el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, el cesio y el francio. Los elementos del grupo 2A, llamados también metales alcalino-terreos, son más duros, más densos y con puntos de fusión más elevados. Aquí tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Luego, los elementos del grupo 3A presentan propiedades químicas que varían desde los no metales a medida que aumenta su número atómico. El boro, el aluminio y el galio están dentro de ese grupo de elementos. Las propiedades de los elementos del grupo 4A cambian de carácter no metálico al metálico. El carbono, el silicio, el germanio, por ejemplo. En el grupo 5A, la familia del nitrógeno, poseen 5 electrones en el último nivel de energía. Entonces, el nitrógeno, el fósforo, el astato, etc. En el grupo 6A, la familia de los antígenos presentan propiedades químicas de no metales, como el polonio, que es un metal. También tenemos los elementos del grupo 7A llamados halógenos. Tienen la capacidad de formar compuestos iónicos y sales al combinarse con metales. Está el flúor, está el cloro, está el bromo, el yodo y el astato. Por último, el último grupo, los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Además de estos grupos, vamos a hablar de la estructura general de la tabla periódica moderna. Dijimos que se designan grupos y estos se ubican con números romanos acompañados de letras. Así, el grupo 1A hasta el grupo 7A se conocen como elementos representativos. Los elementos del grupo B son llamados elementos de transición. Y los elementos del grupo 7A son los gases nobles o inertes. Los elementos del mismo grupo presentan propiedades químicas semejantes. Las propiedades químicas de un elemento dependen de los electrones que poseen en su último nivel de energía. Por cierto, estos electrones son llamados como electrones de valencia. Todos los elementos del grupo 1A tienen un orbital externo representado por ns1, lo que quiere decir que en su última capa solo tienen un solo electrón. Los elementos del grupo 2 tienen 2 orbitales externos y 2 electrones en su última capa. Luego podemos hablar del periodo. En la tabla periódica está compuesta por 7 periodos. Tenemos primero, el primer periodo lo componen el hidrógeno y el helio, seguidos de 2 periodos de 8 elementos cada uno. Los periodos 4 y 5 contienen 18 elementos y el sexto posee 32 elementos. El séptimo resulta incompleto. Una serie de estos se coloca fuera y reciben el nombre de actínidos, como habíamos dicho anteriormente. Además, dentro de la tabla periódica
podemos hablar de dos grupos diferentes, los metales y los no metales. Los metales corresponden a los elementos situados a la izquierda y el centro de la tabla periódica. Grupos del 1 al 12, exceptuando al hidrógeno, que es un no metal. En los siguientes se dirige una línea escalonada que aproximadamente pasa por el aluminio, el elemento 13, el germanio, grupo 14, el antimonio, grupo 15 y el polonio 16. Bueno, estos grupos por lo general tienen carácter metálico. Los no metales son los elementos situados por encima de la línea escalonada, desde el grupo 13 hasta el 17 de la tabla periódica, incluyendo al hidrógeno. Los elementos sobre la línea escalonada suelen denominarse semimetales o metaloides. ¿Cuál es la línea escalonada?, se preguntarán ustedes. Hay una línea que parece un escalón. Si observan las dos imágenes que tenemos en esa página, la línea escalonada es la que separa los elementos que están de rojo con los elementos que están más claros. Así, metales a la izquierda, no metales a la derecha. Y los que están exactamente a la par de la línea escalonada, semimetales o metaloides. Principales propiedades periódicas de los elementos. Primero, ¿qué son las propiedades periódicas? Son propiedades que representan los elementos químicos y que se repiten consecuencialmente en la tabla periódica por la colocación de la misma de un elemento. Podemos deducir que dichos valores representan dichas propiedades, así como un comportamiento químico. En otras palabras, las propiedades periódicas son un grupo de características propias de ciertos grupos de elementos. Así, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la estructura electrónica, el potencial de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica, el carácter metálico y la valencia iónica. Cada una de estas son propiedades periódicas. La primera, estructura electrónica, es la distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Luego tenemos el potencial de ionización, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo. Si observamos la imagen, los electrones tienen más potencial de ionización a medida que se mueven de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La electronegatividad mide la tendencia para atraer electrones. Así, en la tabla periódica observamos igual la tendencia que a medida que nos movemos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, los electrones se vuelven más electronegativos. De allí que el flúor, por ejemplo, sea el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Afinidad electrónica es la energía liberada al captar un electrón. Entonces, cuando hablamos de la afinidad electrónica, hay elementos que atraen electrones con mayor facilidad. En cambio, hay otros que no atraen electrones. Carácter metálico define su comportamiento, si es metal o no metal. Estos en la tabla periódica se hacen más metales a medida que van en la tabla periódica de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Valencia iónica es el número de electrones que necesita ganar o perder para el octete. El octete es un grupo de 8 electrones que deben estar formados en una especie de orbital. Entonces, la valencia iónica, esta propiedad, los átomos deben de poseer 8 electrones. Dedíquense a estudiar. Nos vemos en la próxima clase.